Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí a tiempo. Hoy vamos a ver un tema muy importante que toda persona debe saber, tanto yo como cualquier persona que vaya a invertir en Estados Unidos. Y bueno, en algunos otros países también funciona un poquito similar. Em, vamos a tener en cuenta que para proteger el patrimonio es muy necesario seguir ciertas condiciones para que no tengamos que sufrir en algún momento cuando compremos una propiedad, ya sea para vivir, ya sea para inversión, para lo que necesitamos. Siempre es muy bueno separar todo lo que es el dinero de lo que guardamos para cualquier cosa que, que haya en el futuro y lo que tengamos para inversión. Es muy bueno separar las cuentas personales de las de inversión. Entonces, y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a explicar muy bien cada una de estas cosas, porque hice un video, que pues ustedes están acá por ese video que hice que tuve demasiadas preguntas, entonces por eso decidí hacer este webinar, porque realmente eran demasiadas preguntas y pues aquí era la única forma de responderlas y que todo el mundo se diera cuenta de estos beneficios de tener las cuentas separadas del negocio y las personales. Entonces voy a grabar si ustedes me lo permiten por acá, para que esto nos quede por si alguien no viene, pues por lo menos le podamos enviar el videito ya con las respuestas. Entonces, ¿qué veremos hoy? Todos los errores que ponen en riesgo tu dinero y mi dinero, porque también estoy incluida ahí, cómo separar las finanzas personales de una comercial o de una empresa y cómo funcionan las LLC, porque muchas preguntas nos hacían de qué era una LLC y cómo proteger propiedades y cuentas. Y bueno, las preguntas más frecuentes las vamos a ver abajo. Igual aquí en el chat también, si tienen alguna pregunta específica, también la pueden hacer, porque pues esta es la idea de este webinar, que todas las respuestas, todas las preguntas que ustedes hicieron se puedan responder. Y si no están aquí, pues ustedes la puedan poner en un mensajito para poder que se les resuelva. Vamos a ok, mirar acá si estoy. Bueno, para el que no me conozca, soy Liliana Pineda, inversionista y asesora internacional de bienes raíces con más de 10 años de experiencia en Estados Unidos y en otros países. Vamos a pasar la otra diapositiva para ir mirando bien quién es nuestro invitado especial, que es el experto inversionista y consultor especialista en inversiones inmobiliarias que tengan que ver con migración, que esto es muy importante porque para todo lo que vamos a hacer en Estados Unidos tiene que ver migración. Entonces, él nos va a hablar un poquito de varios temas y aprovechando pues que estamos acá, pues vamos a hablar de pronto de otros temas que ustedes no tenían previstos escuchar. Por acá vemos a Germán. Gracias, Germán, por estar por acá. Hola Liliana, muy buenas tardes. De verdad que es un gusto, es un placer que me hayas invitado a participar en este webinar y aquí dispuesto a atender las inquietudes de las personas eh, para saber cómo se manejan mejor las cuentas personales, las cuentas corporativas y qué clase de beneficios migratorios se pueden adquirir a través de las inversiones que se hacen. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a explicar que entre otras cosas, Germán va a estar también aquí conmigo explicando cómo funciona realmente, por ejemplo, una cuenta personal, que es la persona, la cuenta bancaria, el negocio y la propiedad, cuando está realmente al nombre de cada una de cada persona. Es muy diferente a cuando ustedes tienen o van a comprar una propiedad y hacen lo mismo, pero ya no es con personas, sino con una LLC. O sea, la estructura es completamente diferente y bueno, es la mejor estructura que se debe hacer cuando se va a tener un negocio, porque ahorita nos va a explicar Germán cuáles son las consecuencias de uno tener una propiedad o cualquier negociación en Estados Unidos sin que se tenga una estructura bien hecha de una compañía. Bueno, eso es cierto, Liliana. Y bien Mm. vale la pena aclarar que en nuestros países a veces estamos acostumbrados a manejar nuestras finanzas a través de una cuenta de ahorros. Como seguramente tenemos algunos colombianos participando de este webinar. En Colombia es normal tener una cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros se utiliza para a ver, depositar los ingresos por empleo o por negocios. Se compra una casa o se vende una casa, el dinero se maneja a través de esa cuenta de ahorros. Se hacen compras
de mercado, se hacen compras de activos, todo a través de cuentas de ahorros. Por hecho, se hace de todo menos ahorrar. En Estados Unidos esto es diferente. Una cuenta de ahorros no se puede utilizar para desarrollar actividades comerciales. Por eso existen cuentas de ahorros, cuentas de cheques y cuentas de empresa. Los negocios se deben conducir es a través de cuentas de empresa. Las cuentas de empresa son normalmente a través de la figura societaria de LLC, que son las iniciales de Limited Liability Company, que es seguramente la mejor opción para separar las cosas personales de las cosas de inversión, por el tema responsabilidad. Cuando se tiene una empresa y llega a existir cualquier clase de problema, una posible demanda está limitada solamente a lo que esté dentro de la empresa. Las cosas personales no se tocan. Entonces, tenemos que comenzar porque las personas aprendan a manejar las cuentas personales, las cuentas de ahorro y las cuentas para negocios de manera diferente. Eso es parte de la labor que nosotros hacemos con nuestros clientes para evitarles futuros riesgos o problemas o sanciones porque los bancos sencillamente cuando ven que una cuenta de ahorros o una cuenta personal están manejando negocios, llegan y la cierran y se pierde el vínculo con el banco. Entonces, eh, esa parte es la que normalmente nos genera mayor número de preguntas y si alguna surge, si no está claro lo que acabo de decir, nos gustaría que nos escribieran una notica y respondemos preguntas personalizadas o puntuales. ¿Ok? Exacto. Además que aquí el error más costoso, de acuerdo a lo que estaba diciendo Germán, es principalmente eso, de que todo va conectado a nuestra cuenta y cualquier demanda nos van a encontrar súper fácil en cualquier lado. Entonces, eh, es por eso tan importante tener esa estructura bien hecha y no solamente es hacer una LLC, es hacer la estructura bien hecha desde el principio y no cometer errores, porque cuando se cometen errores todo va a salir más costoso. Bueno, al respecto a la palabra LLC, vale la pena aquí asociarla, en el caso de Colombia, a las SAS, las SAS, que tienen la figura más parecida a lo que en Estados Unidos funciona como LLC. Y como lo dice el letrero que en este momento está en pantalla, separa las cosas personales de las actividades económicas o de producción. Exactamente. No, está preguntando Angélica que si es una sociedad sin ánimo de lucro. No, las entidades non-profit o sin ánimo de lucro son entidades que no son, normalmente no son, como su nombre lo dice, de comercio. Está más asociada a la creación de centros educativos, universidades, iglesias, eh, fundaciones. Entonces, es diferente cuando se crea una figura societaria sin ánimo de lucro no son LLC, son corporaciones regulares y tienen requisitos diferentes y forma de funcionar diferentes. ¿Qué Ujú. hacen los inversionistas para los inversionistas para evitar riesgos? Lo que hacen es evitar que estos se den actuando como persona. Al hacerlo a través de una empresa, se separan los riesgos, se separan los negocios, se separan las propiedades y las responsabilidades se separan de la persona. Ese es el punto seguramente más importante del beneficio de tener una LLC. Y no solamente los inversionistas, Germán, o sea, si vamos a hablar de los magnates, de la gente como Donald Trump, como Robert Kiyosaki, como Grant Cardone, si lo conocen ustedes, esta es la gente que ellos, ellos sí que es cierto que están, mejor dicho, para ellos el dinero no es lo más importante, sino proteger ese dinero con estas LLC o con las corporaciones. Entonces, porque mucha gente dice inversionista, porque pues normalmente casi todos somos inversionistas de alguna forma, pero son los grandes magnates los que hacen esto y por eso nosotros debemos hacerlo para asimilar un poquito a ellos también. Y para alcanzarlos, ¿quién dice que no? Ah, No hay sí, claro, yo límite. quiero ser No, Liliana Cardón. Sí, entonces definitivamente comprar una propiedad a tu nombre es lo más peligroso que hay para cualquier cosa porque nadie está exento de algún problema o de alguna demanda. Entonces, con una no, pero propiedad, no, sabes que hay otro aspecto que hace una notoria diferencia entre ser empresa y ser persona. Las ajá, personas tenemos un inconveniente y es que un día nos vamos, fallecemos, nos morimos. ujú, Entonces, cuando eso ocurre en Estados Unidos, el gobierno se convierte en uno de los herederos. Entonces, tío Sam se convierte en como si fuese un hijo, como si fuese
un heredero de la persona fallecida. Cuando la herencia está en cabeza de una empresa, las empresas no fallecen, las empresas no mueren. Por lo tanto, se evita ese problema de que se convierta el gobierno en uno de los herederos. Las empresas tienen como un marco regulador que se llama el acuerdo operativo y en este se establecen las condiciones de qué hacer en el caso de que falte el dueño de la empresa. Esa empresa es la dueña de una propiedad o de varias propiedades, entonces, ¿qué rumbo toman? ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar para manejar esas propiedades o esos bienes que deja la persona que fallece? Entonces, se evitan el tema de tener que hacer ni testamento ni un proceso de repartición de herencia. Eso es muy importante. A veces el costo o la participación del gobierno sobre la utilidad que genera una propiedad puede llegar al 65%. Así que es un rubro muy, muy importante que uno lo cubre en el momento que tenga una propiedad, es a nombre de una empresa y no a nombre de una persona natural. Ujú, exacto, Germán, ese es lo que estábamos hablando en estos días del perro. Y en eso hay un caso que fue muy famoso. Una pareja de millonarios hicieron muchísimo dinero con negocios virtuales, digitales. Y en la avioneta en la que iban para una isla en el Caribe, se cayó. Ellos no tenían hijos. Pero ellos en el acuerdo operativo habían organizado que si llegaban a faltar, todo el beneficiario de sus propiedades, de sus cosas, de su negocio, era la mascota, era un perro. Hay ese tipo de excentricidades en este país. Y entonces los abogados encargados de hacer cumplir la voluntad de los fallecidos, entonces el caso se hizo muy famoso porque, entre comillas, el perro heredero compró la mansión que tenía Madonna, esta, ¿cómo se llama? Madonna, La cantante, no me yo te está escuchando. conté, Madonna. Madonna Madonna. tenía una casa en South Beach y la compraron los herederos del perro, la empresa dueña de la que el perro era el dueño por, porque fue la decisión de los fallecidos. Entonces, el tema, uno es de poder en el acuerdo operativo decidir quién se queda con las cosas para que no sea el gobierno el que se quede con ellas. Otra muy importante es el tema de impuestos. Las figuras societarias LLC no pagan impuestos, pero sí tienen la obligación de repartir sus utilidades a los miembros dueños de esa LLC. Te repito, la LLC no se establece para evadir impuestos, no, sino que ellas, su naturaleza es no pagar impuestos, pero tienen la obligación, repito, de repartir las utilidades a sus propietarios. Si hay preguntas en ese sentido, con mucho gusto las podemos aclarar. Claro, es que esa es la verdadera estructura de la LLC, no solamente para no pagar impuestos o pagar menos, sino pues para proteger de todo lo que suceda. Y aquí, como decíamos antes, las personas millonarias, como todos los millonarios o magnates que tenemos, ellos no utilizan nunca su nombre para comprar nada, utilizan la estructura y pues eso es lo interesante, ¿no? De la LLC, que cuando se compra a nombre de una compañía, entonces ahí es donde sí definitivamente no se van a pagar impuestos, porque de ahí se pueden deducir todos los gastos, un avión, un helicóptero, un barco, lo que sea, pero cuando está a nombre personal es imposible hacer eso. O sea, a nombre personal todo puede suceder en algún momento, ¿verdad, Germán? Sí, así es. A través de una empresa uno puede deducir muchas de las actividades diarias, son gastos de la empresa. En cambio, en la declaración de impuestos personal no siempre pasa igual. Paga más. No, pero por supuesto, es que llega el punto donde contablemente una empresa, inclusive los 2 o 3 primeros años puede generar, repito, contablemente hasta pérdidas. Y si yo tengo pérdidas y si no tengo ganancias, pues, ¿qué voy a repartirle a los miembros? Nada. Y Exacto. si no reparto nada, pues no hay pago, no hay tributo, no hay pago de impuestos. Ujú. Y lo bueno es que con una LLC se puede ir a sacar una cuenta bancaria y, y como una persona natural no es lo mismo sacar una cuenta bancaria que una LLC, porque tiene más privilegios, tiene más oportunidades, tiene líneas de crédito, tiene tarjetas de crédito y pues puede hacer muchísimas más cosas con eso, ¿no? Sí, al actuar como empresa, entonces
se tiene una relación como de igual a igual con otras empresas en Estados Unidos, incluyendo el sector bancario. Exacto. Ahora, ¿cómo funciona en Pero, Estados Unidos? Porque también hay mucha gente que preguntaba cómo funciona en Colombia o cómo funciona en otros países, que realmente es un poco parecido, pero pues los montos varían. Pero vamos a hablar básicamente de cómo funcionan estas LLC en Estados Unidos. claro, para crear una LLC no es necesario ni ser residente en Estados Unidos ni ser ciudadano americano. Cualquier extranjero puede crear una empresa LLC en los Estados Unidos. A través de esa empresa que se crea, entonces se le abre una cuenta bancaria. A esa cuenta bancaria se trasladan los recursos que se van a dedicar a la inversión, y esa empresa puede hacerse acreedora a la obtención de créditos para hacer inversiones. Ese es otro. El apalancamiento es en el mundo de las inversiones en Estados Unidos una herramienta espectacular, porque le permite a un comprador internacional, en algunos casos con el 30% o el 20%, acceder a oportunidades de negocios interesantísimas, a proyectos de construcción, a propiedades nuevas o usadas. Entonces, todo eso a través de la LLC, con el apalancamiento de un banco. Entonces, eh, ya en lo que explica este cuadro, queda facultado para comprar propiedades mediante la empresa. Desde una sola LLC puede comprar inclusive distintas propiedades. No tiene que hacerle una propiedad, una LLC o darle una empresa a cada propiedad, sino ahora en un cambio en la regulación que se dio hace unos pocos meses, desde una sola se pueden comprar varias propiedades. Excelente, eso es muy bueno. Y además de eso, Germán, también mucha gente pregunta, ¿cómo voy a abrir una cuenta bancaria si yo no tengo un social? Porque normalmente se pide un social para abrirla, pero con la LLC tenemos la oportunidad de pedir un número EIN, que es un identificador, que es con esa precisamente donde uno va al banco a sacar la cuenta bancaria, que es de la Así empresa. es. Así es, Ah, entonces se vincula ah, ahí. sí, efectivamente, así es. Cada empresa tiene su número de identificación tributario y entonces, que no tiene nada que ver con los documentos personales. Las personas en Estados Unidos tienen un Social Security, un seguro social que se convierte como una especie de cédula o de documento de identidad para propósitos tributarios. En la ley, un extranjero también puede tener un número equivalente, se llama ITIN, ITIN, y entonces es el que puede solicitar cuando tenga que presentar una declaración sobre los ingresos que reciba de sus empresas o de las utilidades que perciba por parte de sus inversiones, de sus LLC. Ujú. Sí, y como hay gente de Colombia aquí, pues podemos hablar un poquito de cómo funciona más o menos eso en Colombia, de tener que esa cuenta, hay un monto mínimo o máximo, Germán, para, para cuando la gente tiene una cuenta personal, hay un mínimo que se puede para que no le cobren esos impuestos, ¿verdad? Es como cincuenta y No, ocho no, mil, no, o cómo es la... no, 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 no. A ver, los impuestos se pagan basados en las utilidades o los ingresos que tienen las personas. Las Ujú. personas. Estamos hablando de empresas, y las LLC no pagan impuestos independiente del monto que se llegue a manejar. Ok, Cuando la empresa genere utilidades, se las va a repartir a sus miembros, a sus dueños, y son ellos los que van a tributar, y cada tributo depende del nivel de ingresos, de la circunstancia personal de cada uno. Entonces, hay muchos factores que entran a determinar cuál es el monto, que van a pagar. Repito, cada caso en esto hay que manejarlo de manera independiente, no son dos casos iguales. ok, ok. Esto en cuanto a muchas preguntas, o sea, hubo mucha gente de Colombia, de México, de España que hicieron esa pregunta, pero en Colombia, por ejemplo, tener una SAS o una LLC, como se llama acá, em, pues las preguntas, o sea, cómo, pues no recuerdo bien cómo fue esa pregunta que hicieron cuando, que yo decía, no tengas una cuenta a nombre personal porque pues va a ocurrir eso de que si tiene algún problema va a tener que irse con un abogado a defenderse, mientras que en una LLC no. Pero me hicieron una pregunta como que el monto mínimo o máximo eran como 58.000 para una cuenta personal o algo así. No, no estoy entendiendo esa pregunta, pero mira, Yo creo que yo no la entendí. en qué momento una cuenta personal es completamente válida? Si yo quiero ahorrar, por ejemplo, como Ajá. persona natural, sí, puedo venir a Estados Unidos, ir a un banco y comprar un depósito a término, o puedo tener una cuenta de ahorros.
Es diferente cuando se tienen Ujú, dineros con ese propósito de tener una reserva fuera de los países de origen. Pero si yo voy a tener inversiones, ahí es donde el manejo es diferente. No se ujú. hace como persona natural, sino en nuestra recomendación, que son a través de empresas LLC. Entonces, o en los bancos, hoy hay algunos bancos que, por ejemplo, no tienen ningún inconveniente en abrirle un depósito a término a un extranjero o cuentas de ahorro a un extranjero. Entonces, eso es para los casos donde no están pensando en inversión. ¿Ok? Ok, ok, Esto, esto está más enfocado a las personas que quieren manejar inversiones. ok. Entonces vamos a dar unos ejemplos muy claros aquí, un escenario de cómo sería, no sé si Germán quiera darnos la explicación de cómo sería este escenario, al- como para que Sí, la gente vea bien cómo claro, funciona. hemos recreado, por ejemplo, un escenario puede ser la persona, María, que es una inversionista de Colombia, desea comprar un apartamento en Miami para renta vacacional. ¿M? Entonces, eh, María, María crea una LLC, En ya Estados dijimos Unidos. que si en Estados Unidos, Ujú. aunque reside en Colombia, se le abre una cuenta bancaria a nombre de esa empresa. A través de esa empresa adquiere la propiedad y la propiedad queda obviamente a nombre de esa empresa y donde ella, María, es la única dueña. Pues eso es posible. Entonces, ¿qué ocurre si llega a haber un accidente en la propiedad? Si quisieras adelantar, por favor, en, lo de en los beneficios, que es la siguiente, eh, eso, en los beneficios que tiene María por haber seguido ese paso a paso de crear una empresa, abrir una cuenta bancaria, a través de esa empresa comprar la propiedad que es para renta. Entonces, en los beneficios, si llega a haber un accidente en la propiedad, una persona se resbaló y supongamos que no tenía seguro o lo que sea, van a demandar es a la LLC, a la empresa, pero no a María ni al patrimonio personal de María. Entonces, esa ya es una, 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 una ventaja importante de que la propiedad esté en cabeza de una LLC y no en cabeza de María. Como por organización. Entonces, todos los ingresos y egresos se manejan por la cuenta de la empresa, de la LLC. Eso facilita la contabilidad y la declaración de impuestos. ¿Qué ocurre? No se maneja como muchas personas suelen hacerlo con dinero de bolsillo. Eso los lleva a cometer errores en el manejo de sus finanzas. Es más organizado a través de una empresa. Eh, la facilidad de asociarse. Si María quiere mañana participarle a un hermano, a sus padres, a sus hijos, qué sé yo, una parte de la propiedad, no necesita hacerle una parte de la propiedad, sino una parte de la LLC, una parte de la empresa que es la propietaria de la vivienda o del bien inmueble. No tiene que ser ninguna escritura, no tiene que ser ninguna transferencia, sino un acto interno dentro de la empresa donde le cede certificados de la LLC, el equivalente a acciones en las corporaciones regulares. Miremos otro ejemplo. Pregunta Angélica que si el patrimonio está asegurado con una LLC. No, por todo, el patrimonio personal esto está completamente protegido. Ujú. La- la- eh, claro, se separa automáticamente de las cosas personales. El- el- la, la protección de la LLC la genera que tenga sus propios seguros también. ¿M? Entonces, una propiedad tiene un seguro porque haya un terremoto. Ah, bueno, si hay un terremoto, la propiedad, el seguro le cubre eh, el valor o la reposición de esa propiedad. Así que si la pregunta es que una propiedad está protegida, aunque esté a través de una LLC, claro que sí, así es. Pero lo más importante, lo personal está completamente separado de lo que tenga que ver con empresas. Ningún problema de la empresa va a afectar las cosas personales. Ok, listo. Entonces, vamos para otro ejemplo, pues para que quede muy claro cómo es que protegemos nuestro patrimonio y cómo con una LLC podemos proteger todo sin que tenga que un abogado o nuestros acreedores encontrarnos fácilmente y congelar esas cuentas, sino que con esta LLC, pues definitivamente estamos como con una burbuja o algo encima para que no nos caiga en cualquier Como momento. Es una sombrilla, exacto. una sombrilla que nos protege. ¿Quisieras Ujú. explicar el caso, el escenario de Juan y Ana?
Sí, que por ejemplo, si viene un inversionista de México que desea invertir en en cualquier ciudad de Estados Unidos, entonces aquí vamos a hablar ya de una holding que es, bueno, yo creo que Germán nos explica mejor cómo funciona la holding, que es una LLC principal o corporación donde se desprenden otras LLC, pero yo creo que mejor Germán lo explica más bien. No, mira, es como tener una compañía madre, por llamarlo de alguna manera. Ujú. Esa compañía madre puede tener varias, así como lo dice la diapositiva, puede tener Varias varias hijas. hijas. ¿No? A cada Ujú. hija es una propiedad. Entonces, cada propiedad se compra a través de una LLC, por ejemplo. Tiene una para una propiedad que compra en Miami, otra que en Houston y otra en Orlando, pero esas tres LLC son llamémoslo así, divisiones de negocios de una principal, de una, como decíamos antes, una LLC madre. Entonces, todo, inclusive se puede manejar hasta con el mismo número de identificación tributario de la principal para que funcionen las tres, una establecida en Miami, otra en Houston y otra en Orlando. Es una, hay un cambio hace poco que permite que desde una sola empresa se puedan manejar distintas propiedades como si fuesen divisiones dentro de esa empresa. Eso hace que si se afecta una propiedad, no se afecta a las demás. Entonces, otra vez volvemos al tema de facilitar el manejo administrativo, porque puede ser una sola cuenta bancaria, puede ser una sola contabilidad en vez de hacerla por tres. Eso hace que si se necesita o si hay la posibilidad de darle músculo financiero a esa LLC atrayendo otras personas que se quieren asociar, entonces es muy fácil escalar. Por eso es muy fácil crecer, por la flexibilidad que tiene la figura societaria de LLC. Hasta ahí me Ujú. gustaría saber si hay alguna pregunta, Liliana, porque están muy tímidos nuestros participantes. Sí, hay una pregunta de Rafael y muy interesante, por cierto, me gusta mucho esta pregunta. Entiendo que para tener una protección total como extranjero, debo crear una empresa en Estados Unidos y una entidad offshore, o sea que esté fuera de Estados Unidos y esta sea la dueña de la empresa en Estados Unidos. No necesariamente. En el pasado, antes de la existencia de las LLC, era la figura más frecuente. Ahí sí tiene que ver un poco como con los gustos. Las offshore o las compañías que están en lo que ahora se llama y se ve no luce como muy bonito, los llamados paraísos fiscales. Entonces, yo la verdad no creo que sea necesario buscar tener anonimato en quién es el dueño de una empresa, porque desde que en Estados Unidos se creó una figura, un requisito que se llama BOI, B de bueno o de Oscar y de iglesia, es obligatorio conocer quiénes son los dueños de una empresa. Así que uno va a decir que el dueño es una offshore, un paraíso, una compañía en un paraíso fiscal como Bahamas, en cualquier país de las Antillas. O, mm, no, muchos bancos de entrada, cuando en que el dueño es una empresa en paraíso fiscal, no les abren cuentas. Por el celo que de alguna manera genera el tema de lavado de activos, los bancos hoy están obligados a conocer su cliente. En lo personal, no me gustan mucho, no veo que eso genere una mayor protección a una propiedad con las figuras societarias establecidas dentro de Estados Unidos, creo que es suficiente. Más bien, se entra es a generar dudas sobre el origen de los recursos y eso pues no es tan cómodo, no es tan, como tan agradable. Claro, sí, Pero, puede pasar. pero repito, tiene que ver como con los gustos de las personas, pero para protección de activos, creo que las figuras que existen en Estados Unidos son muy buenas. Ujú. Hay otra pregunta por el otro lado. Eh, Dicen, si yo tengo una LLC, o sea, tengo una compañía ya en Estados Unidos y tengo un préstamo que me lo hicieron a la LLC, yo, o sea, esa cuenta a la persona del dueño, por decir algo, se llama Santiago el dueño, a esa persona le va a perjudicar el crédito en algún momento o es directamente a la LLC o a esa persona, No, por ser la dueña, le va a dañar el crédito. no tiene nada que ver. Porque imagínate que si es una empresa que tiene 100 socios o 100 Ujú. miembros, si la empresa llega a tener alguna dificultad financiera,
los 100 socios o los 100 miembros de esa empresa no van a estar perjudicados. No, no es así. Ya hemos hablado varias veces que están Ujú. completamente separadas las responsabilidades personales desde las empresas. No tienen Ok. nada que ver. O sea que pues definitivamente, por eso siempre se ha dicho comprar una propiedad, así sea para uno mismo, vivirla o lo que sea, es importante tenerla en LLC para que no se dañe el crédito de la persona en sí, sino el de la compañía. Y después mira uno cómo puede organizar eso, ¿vale? ¿Es así? No, no tiene, claro, no, eso debe ser, son muchas las razones por las que es más beneficioso estar a nombre de empresa. Ya dijimos que las empresas no fallecen, las personas sí. Si hay algún problema con una demanda, la asume la empresa, no la persona. Ya dijimos que pueden obtener créditos las empresas y responden es solamente con la empresa, no se toca la personal. Entonces, Eso sí yo es muy creo que importante. ujú, así es. Y este ejemplo también es muy bueno porque varias personas se pueden asociar de diferentes países y poder comprar una propiedad. Y porque a veces la gente dice, pues yo no puedo porque no puedo sola, pero se pueden asociar y pueden obtener una LLC donde estén las tres y en el Operating Agreement es donde se va a colocar como el porcentaje de cada una para poder que estén más protegidas. Así es, no, eso está claro que es supremamente flexible para uno integrar, para poder crear crowdfunding, para poder crear como, llamémoslo así, un fondo de varias personas interesados en hacer inversiones inmobiliarias. Es supremamente flexible, supremamente cómoda de manejar. Exacto. Ujú. Aquí estamos repitiendo exactamente lo que ya hemos hablado. Ujú. Pero si nos dedicamos a qué pasa dentro de una empresa respecto a las responsabilidades, los derechos y los deberes que se tienen, entonces en lo que tú hablabas ahora del acuerdo operativo, que es el marco regulador del funcionamiento de una empresa, uno establece las condiciones. ¿Qué pasa si un socio se muere? ¿Qué pasa si se divorcia? ¿Qué pasa si un socio es demandado? ¿Qué pasa si un socio se quiere retirar? Todas esas cosas se pueden hacer dejando por escrito exactamente cómo proceder en cada una de esas situaciones. Entonces, Es que la y lo gente, más perdón, importante, perdón, la gente piensa que hacer una LLC ya tiene todo eso ahí, pero el Operating Agreement se hace aparte. Y eso no tiene nada que pero ver con la claro, LLC en sí. Entonces la gente no sabe eso y piensa que ya todo eso está listo y escrito y que cada uno tiene su porcentaje por igual, pero si no está escrito, entonces no existe. Es no, muy mira, importante eso. el acuerdo operativo recoge la voluntad de las partes. Es Ujú. una cosa maravillosa, porque los distintos socios o miembros dentro de la empresa mm, se ponen de acuerdo a cómo van a funcionar. ¿Cómo hacemos para elegir un gerente, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para contratar una persona? ¿Cómo hacemos para elegir en qué propiedad vamos a invertir? ¿Quién toma la decisión de vender o no vender y en qué momento hacerlo? Todo eso se establece por escrito. Ujú. Entonces, eso hace que se pueda, con el aporte de varios, incursionar en proyectos de más valor, ¿sí? Que podría significar mejores oportunidades. Eso, en este caso, la LLC funciona lo de que la unión hace la fuerza. ¿No? Ujú. Correcto. Entonces, aquí hay unas preguntas de las que más hicieron, bueno, que tuve como más de 3.600 preguntas que obviamente no podía contestarlas manualmente, pero aquí están como más o menos las preguntas que hacían. Y pues se preguntaban que si aplica en todos los países o solo en Estados Unidos. Las LLC a lo que nosotros nos dedicamos figuran dentro de Estados Unidos, porque nuestros inversionistas están interesados en incursionar en hacer inversiones en esta plaza, Estados Unidos. Claro, exacto. Sí, mucha gente de Colombia me preguntaba que si funcionaba igual, pero pues básicamente, pero son diferentes, pero nos interesa es más aquí porque aquí es donde van a invertir. ¿Te cobran por el fideicomiso? No, no, no. Cuando se hace una, una adquisición inmobiliaria, eh, es parte del acuerdo operativo definir cómo se manejan los recursos y normalmente no son más que una cuenta bancaria que está vigilada, pero, pero no hay un cobro por manejar esa cuenta de banco. La otra es, si aspiro a algún préstamo en el futuro, ¿debo tener una cuenta? No, no, no. Siempre hay que tener una cuenta porque hay una razón muy sencilla. Ok, Si una entidad te hace un préstamo, ¿dónde va a depositar el monto de ese préstamo? Pues tiene que ser en un banco.
Por esa razón hay que tener una cuenta de banco. Ujú, sí, además porque si es para alquilar, pues ahí es donde van a ir los dineros del alquiler. Y Claro. pues para No, los impuestos también de la LLC debe existir esa cuenta bancaria. no, ya dijimos que las LLC no pagan impuestos, Ujú, pero para las operaciones de la LLC hay que tener una cuenta bancaria. Eso no se maneja ni con dinero en efectivo, ni nada de ese tipo de cosas. Todo tiene que estar bancarizado. ¿Cómo se saca el dinero del banco? ¿A nombre de quién? Pues a de la nombre de la LLC. empresa. De la empresa, así Ujú, exactamente. El sí. dinero, a ver, un poco la vía, la trazabilidad que tiene una operación de inversión inmobiliaria es que desde la cuenta en el exterior del inversionista envía los recursos a la cuenta de la empresa, a la cuenta de la empresa de ese inversionista. Siempre el dinero está bajo su control, bajo su vigilancia, hasta el momento de hacer el cierre del negocio de compra de la propiedad que pasa al vendedor de la propiedad. Pero todo el tiempo el dinero está bajo su tutoría, bajo su manejo y dirección. ¿A nombre de quién? A nombre de la empresa de la que ese inversionista extranjero es dueño. Una vez abierta la cuenta, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues iniciar las actividades, definir con el acompañamiento profesional para encontrar, de acuerdo a su deseo, quiere comprar para vivir, quiere comprar para rentar, quiere invertir en construcción, quiere invertir sobre planos. En fin, hay muchas modalidades de inversión. Entonces, dependiendo la que él escoja, entonces se manejan los recursos. ¿Se podría considerar evasión de impuestos? No. Una LLC no puede evadir impuestos porque es que no tiene que pagar impuestos. Ujú, Repito, solamente cuando se repartan las utilidades de esa empresa, sus dueños, los miembros de esa empresa, son los que en su propia declaración de impuestos van a tributar si es que llegan a haber utilidades. ¿Cuánto van a tributar? Lo determina. Cada caso es personal. es que mucha Dependiendo de lo gente que piensa, logre deducir. ajá, perdón, Sí, Germán, tranquila. mucha gente piensa que Que evadir mucho. impuestos con una LLC, porque hay muchos impuestos, porque de todas maneras, si no paga, hay que presentarlo, así sean cero, pero no es porque se esté evadiendo impuestos, sino que precisamente una LLC es tan importante y tan buena, como les decía ahorita. Ustedes pueden comprar para pagar menos impuestos, pueden comprar un avión, un barco, un helicóptero, porque eso lo pueden deducir del dinero que entra, y es de esa forma que se hace, pero no es que se vayan a deducir pues de ahí digo, perdón, que no es que se vaya a evadir los impuestos, sino que se No, puede esos deducir todo son desde ahí. costos, ¿no? Claro, Ujú, son costos que tiene la operación. Es como ujú, contablemente luce. Son gastos exacto, que genera la empresa. ¿Mm? exacto. Así es. Ujú. ¿Qué hago con mis ingresos? ¿Qué pasa con Hacienda? Bueno, ahí están hablando de una No, pregunta colombiana. con su- con con sus ingresos lo que hace pues es completamente libre de disponer de ellos en lo que quiera hacer. ¿Qué pasa con Hacienda? ¿Qué pasa con la administración de impuestos? Pues los impuestos siempre hay que declararlos. Las utilidades hay que declararlas y en la propia declaración de impuestos entonces se maneja. Eso ya tiene que ver con las regulaciones de cada país. Pero Pero Estados Unidos tiene una serie de acuerdos con distintos países para que no exista doble tributación. Entonces se acepta la declaración, la declaración que en uno de los dos países haga. ujú, pero, Eso ya es más de tributarista que de la parte contable, ¿ok? Eso ya es más de derecho tributario que de contabilidad. pero yo sí le diría exactamente qué hacer con los ingresos. No Invertir más. gastárselos, no No, gastárselos invertir también, más. claro. No, si Invertir invierte, invierta para que disfrute el resultado de su inversión. para Eso que es se válido, triplifique. tiene que ver con los gustos de cada uno. Y Ajá. en el caso de muerte, ¿qué pasa? En el caso de muerte, ya hemos hablado que en ese acuerdo operativo uno establece qué hacer en el caso de fallecimiento, que la parte que se tenga en la empresa, entonces pasa a ser da uno la instrucción, pasa a ser de los herederos que uno quiera poner o repartirlo entre los socios. En eso no hay límite, es exactamente lo que sea la voluntad de la persona que en vida era el propietario de la LLC. Esa parte es muy bonita porque inclusive no obliga a que exista un testamento. Ya el acuerdo operativo es casi que un testamento. Inclusive hay varias figuras en eso que también son interesantes en Estados Unidos. Y es si uno tiene socios, tener un seguro de socios. Una figura muy bonita donde si una persona eh, fallece, hay un seguro que cubre el monto de su participación en la empresa
y se le paga al socio sobreviviente. Los herederos de ese que falleció van a recibir el dinero que se le paga a la compañía de seguros de su participación en el negocio. Así que el que era su socio no se le acabó el negocio porque tuvo que pagarle a los herederos y los herederos reciben el equivalente a lo que él tenía dentro del negocio. Entonces, Ujú. todo eso son cosas que uno las establece en el acuerdo operativo para prever cualquier clase de evento. ¿Mm? Claro. Y también aplica para pensionados. No, pero por supuesto, es que una buena forma de pensionarse es uno recibiendo utilidades de las inversiones que hace, pero por Claro. supuesto. Ujú. Es un sí rotundo. ¿Cuál es ¿Cuál es la letra la pequeña? letra? La Pues letra realmente no hay pequeña, letra pequeña. no, yo creo que aquí todas las condiciones están sobre la mesa, están de manera transparente por escrito y mm, para siempre nosotros les decimos a nuestros inversionistas que consulten con un asesor tributario, contable, de inversiones, para que tengan otra opinión. Entonces, para cubrirse de lo que en algunas partes se llama la letra pequeña. ¿No? Yo diría que la Siempre, letra pequeña es la persona que quiere irse directamente a hacer un negocio sin asesoramiento. Ahí está la verdadera letra pequeña, porque como no sabía nada, como no le dijeron nada, se fue. Ya Germán y yo conocemos unos inversionistas que nos da mucha tristeza porque ellos pensaron que desaltándose en la asesoría de nosotros y de muchas personas, fueron directamente, por ejemplo, con un constructor y pues les salió carísimo este negocio a ellos porque sin asesoramiento y sin nada se fueron con alguien que no conocían y pues obviamente que les pasó lo que les pasó, que es una historia larga, que después la contaremos, pero es ahí donde yo digo que está la letra pequeña, cuando uno no consulta bien y no dice bien qué es lo que necesita hacer sí, y es y todo. yo creo que la falta de información es hoy es muy importante estar integrado en las cosas. Por eso tratamos de participar en este tipo de eventos para que las personas se enteren de que hay opciones, de que hay soluciones. Eh, porque ir uno a exponer sus recursos, los ahorros, el patrimonio en una mala decisión, pues eso no vale la pena. Siempre es muy importante, muy importante. No tienen que hacerlo con nosotros, pero eso sí, infórmense, asesórense, Ujú. conozcan, aprendan de cómo funciona el sistema americano de inversiones. Exactamente, y lo que más veo en las consultas, en la gente que me pregunta, es esto, la mezcla de cuentas, porque la verdad la gente paga con la cuenta personal, paga con la cuenta de LLC, entonces así se confunde todo y va a ser más fácil para que el IRS se entere y vaya directamente a la cuenta a ver qué es lo que está haciendo y ahí son donde fracasan. Y Sí, tener, la- la premisa es que darle organización a las inversiones, separar lo personal de lo de negocios. ¿Listos? yo diría que no hay fracasos en ningún negocio, hay fracasos, sino mala estructura y mal asesoramiento. Sí. La falta de información me parece que era culpable de muchas cosas. Así que, Exacto. repito, infórmense, busquen aprovechar cualquier espacio que haya para obtener conocimiento, información para tomar esas decisiones. Yo no sé, me gustaría, Liliana, conocer inquietudes que tengan de los participantes del webinar, alguna pregunta, algo en que pudiéramos, o después de este evento, en cualquier momento, yo sé que muchas personas están pendientes hoy del El tema partido. futbolístico, así que en el momento que quieran contactarnos para avanzar o profundizar en alguno de los temas que hemos hablado, estamos completamente a disposición, con mucho gusto lo hacemos y pues estamos para eso, para enseñar, esa es Sí, nuestra vocación. hay otra pregunta, Germán, de Angélica. Dice, al abrir una LLC como extranjero, ¿puedo abrir una cuenta bancaria sin necesidad de viajar a Estados Unidos? Sí, sí se puede hacer. Hay algunos bancos, los llamados ahora bancos digitales, uno es Mercury, otro es Waze, otro se llama Lily Bank. Sí, sí se puede hacer. Oye, ese Lily Bank ¿no será tuyo? Me Entonces, pillaron, en serio, se me llama así, Lily descubrieron. Bank. La Ajá. respuesta, Angélica, es sí, sí se puede hacer abrir la apertura de una cuenta corporativa sin venir a Estados Unidos. Así es. Ok, hay otra pregunta de Rafael. ¿Cuál sería la estructura para evitar pagar el FIRTAP? Exactamente, la LLC. La LLC, porque es que el FICTA no es más que la forma del que el gobierno se asegura que los impuestos que genera la utilidad del negocio de un extranjero, pues el gobierno los pueda recibir. Como un extranjero no tiene un número de identificación tributario
Entonces, ¿cómo le cobran los impuestos? Ellos dicen, al momento de la venta se practica una retención del 15% del valor del negocio para que cuando ese extranjero presente la declaración de impuestos, entonces va a decir, a mí ya me dedujeron el 15%, entonces ahora me tienen que devolver porque yo no tenía que pagar tanto. O sí me gané eso y entonces el gobierno me lo cobra. No es más que una forma de que el gobierno, el Departamento de Impuestos Internos, se asegure de cobrar lo que le corresponde por la utilidad que generó ese negocio. La LLC no es un extranjero, la LLC es una empresa americana. Entonces, por eso está de igual a igual, inclusive ante las entidades federales, como es la Administración de Impuestos. Ujú, exacto. Bueno, ¿Preguntas? ¿alguna pregunta que no hayamos dicho acá? Ah, aquí llega lo bueno. Hay sorpresitas. Claro, cuéntanos. Bueno, primero que todo, si la persona quiere aprender el paso a paso de cómo invertir por primera vez o por segunda, por tercera, porque la primera vez pudo haber sido fracasada, pues aquí les vamos a dar todos los temas que se necesitan, cómo empezar desde cero, sin tropiezos. Les vamos a dar la primera asesoría es gratis, ya la segunda pueden, con este curso de USA Build en Visa, que es un máster, pueden comprarlo y ya las asesorías que siguen viniendo de todos los especialistas que tenemos, como el constructor, el que hace la LLC o la estructura en Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con la visa de inversionista, todo eso va a ser gratis completamente comprando pues este máster y ahí van a aprender solitos todo lo que significa emprender en Estados Unidos. Y hay un bono especial también para las primeras 30 personas que compren. Vamos creo que por acá está, no está el regalo por acá, está solamente la cajita. Pero, sí, ahí está, vamos a rifar un lote en Florida. Así que el que se quiera hacer acreedor de un lote, pues hay que comprar el máster. No solamente recupera el dinero con lo del máster, sino que pues va a tener la asesoría completamente gratis con nosotros y por 6 meses, que es lo más importante. Van a dejar por ahí los links por si quieren entrar o si quieren un mensajito al WhatsApp. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Germán. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a mi equipo que manejó aquí súper bien la presentación. Muchas gracias a los que estuvieron a tiempo y a los que llegaron despuesito también. Muchas gracias por el tiempo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Creo que el link, me están poniendo los links en el WhatsApp, digo, aquí en el chat, por si quieren darle una chequeadita. Ahí pueden ver cuáles son los temas más importantes. Así que, Germán, Listo. se quiere apuntar. Esto es un regalo muy bueno. ¿Quién no quiere ganarse un lote en Estados Unidos? Ya de Yo, una por vez ya supuesto, lo tiene claro. para empezar a hacer su casita y ahí empieza su negocio. Sí, para mí las inversiones en Estados Unidos hoy es una muy buena opción por el tema diversificación del portafolio, porque los rendimientos son interesantes, por la seguridad eh, legal en el país, por la estabilidad económica. Hay muchas, hay muchas razones por las cuales invertir en Estados Unidos eh, es una muy buena opción. No, y para mí es la mejor manera de jubilarse. Ujú. Sí, claro. Con con construcción que no tiene pérdida, comprar para alquilar es la mejor jubilación para mí. Eso me parece fabuloso. Así que ahí Mm. están los links. Si quieren darle clic, copiarlos en otro lugar, porque si quieren hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí les seguimos respondiendo. Si tienen otra pregunta fuera de la LLC, de algún negocio o de construcción, también las respondemos en este momento. Y si no hay más preguntas, pues entonces damos por terminado